Hola amigos, soy Saulo Sepúlveda, bienvenidos a su canal Conexión Celestial. Hemos estado estudiando la carta de Judas y tiene algunas cosas difíciles a veces de entender en nuestros días, no corresponden a nuestro tiempo en la vida y por eso a veces salen aún más, cosa curiosa, enseñanzas raras y extrañas que están mencionadas aquí en la carta de Judas. Hoy estudiaremos algo que se llama infiltrados en la iglesia. ¿Quiénes son estos infiltrados en la iglesia? ¿Por qué tanta urgencia de Judas de que debemos cuidar la enseñanza de la doctrina de nuestra salvación? Hoy estaremos en los versículos 3 y 4, que dicen así en la palabra de Dios: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis abiertamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Judas está escribiendo a creyentes, amados, como salvación, y les exhorta, les pide contender, luchar fervientemente en lo que decimos proteger, cuidar nuestra fe, tener presente en nuestras mentes, en nuestros corazones, en qué hemos creído. ¿Por qué cambió su propósito al escribir? Por los falsos maestros en las iglesias. ¿Quiénes son? ¿Cómo se comportan? ¿Qué enseñan? Judas 1.4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Qué significa que han entrado encubiertamente? Eso significa, en una palabra más conocida para nosotros, infiltrados. ¿Pero qué es esto de infiltrados? Es un concepto muy común en situaciones de guerra y combate al crimen. Hay series de televisión, películas, libros y mucho más con este tema. Es un método tan efectivo que se sigue utilizando hoy en día, aunque se diga lo contrario, en la modalidad de espionaje y hasta doble espionaje. Espionaje industrial, espionaje militar, espionaje en otros países. Se visten, hablan y se relacionan con las personas como si fueran parte de ese grupo en que están infiltrando, de tal manera que se hacen pasar por uno de ellos para obtener información, aunque también pueden engañar para distraer a la parte contraria. Ahora bien, estamos ante un documento del siglo I de nuestro tiempo, de la era cristiana, decimos, después de Cristo, no de algo del siglo XXI. Este documento es realmente 2000 años de antigüedad. Las iglesias están todavía en formación, el evangelio comienza a extenderse por el mundo conocido y ya hay mensajes contrarios a la enseñanza de la común salvación. En la iglesia, estos infiltrados llegan junto con otros creyentes o solos también. Aparentan ser creyentes, hablan como creyentes. ¿Cómo lo hacen? Existe hoy en día este mismo problema al que Jesús se refiere en Mateo 24, que tratarán de engañar aún a los escogidos de ser posible. Pueden llegar solos o junto con otros creyentes, decía yo, infiltrados. No son detectados fácilmente. Se sientan junto a otros creyentes. Podrían estar sentados junto a usted en la banca en el templo a la hora del servicio. En los estudios bíblicos hacen preguntas, expresan su opinión sobre los temas de conversación entre los asistentes. En esa actitud nos hacen pensar que son verdaderos creyentes, interesados en aprender de la palabra de Dios, y cuando se les brinda confianza y se da la oportunidad, hablan con conocimiento de la Escritura. Y es cuando entre las preguntas y comentarios que expresan, empiezan a desviar la atención fuera de la palabra de Dios. Me tocó vivir una situación similar hace ya muchos años. Llegó un grupo de jóvenes y empezaron a conversar con nosotros y en algún momento trataron de desviar la conversación basándose en un pasaje de la Biblia, dando a entender que Jesús no había resucitado. Al responder con fundamento en la Escritura, se retiraron. Por extraño que parece, es fácil que ocurra. De esto habla Judas exactamente. Están infiltrados dentro de la iglesia de entonces y de hoy. En el texto de Judas se abre un paréntesis literario que veremos más adelante, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. ¿Cómo podemos detectarlos? Lo primero que nos dice Judas es que son hombres impíos. En otras palabras, deberíamos decir que no son verdaderos creyentes. Son hombres impíos infiltrados. Dan apariencia de ser creyentes,
pero no lo son, y por lo tanto podemos decir no son cristianos, no son hijos de Dios. Es la única manera de poder explicar la descripción que se nos presenta de ellos. Cualquier enseñanza que ellos pueden traer, usted y yo la vamos a escuchar de la siguiente manera. Dice la Escritura aquí en Judas, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Cualquier enseñanza que pudiéramos escuchar en el sentido de que podemos vivir en pecado, puesto que estamos bajo la gracia de Dios, tiene estas características. La otra manera en que ellos llegan, dice, niegan a Dios, el único soberano. Dios es uno solo, y creemos con fundamento en su palabra que es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es eterno, no es creado, no tiene principio ni fin. Dios es todopoderoso, creador de todo lo que existe, incluidos usted y yo. En esto creemos, esto nos enseña la Escritura, y exactamente ellos hablan en contra de estas cosas, niegan a Dios. Toda doctrina nueva o anterior que lo presenta diferente de lo que he explicado es una falsa enseñanza. También dice, niegan a nuestro Señor Jesucristo. Jesús, el Cristo, Jesucristo, es Dios mismo hecho carne, quien murió en la cruz en nuestro lugar por nuestros pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ascendió al Padre y vendrá otra vez conforme a sus promesas. Toda doctrina nueva o anterior que lo presenta diferente es una falsa enseñanza. La única defensa que tenemos es la expresión de Judas. Debemos defender nuestra fe con fundamento en la Escritura. ¿Qué les espera a estos falsos maestros? Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Dios, al inspirar por medio del Espíritu Santo esta carta de Judas, nos presenta 3 ejemplos de lo que sucederá a estos falsos maestros. Judas 1:5. El Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Fíjense, habían visto las señales de Dios cuando salieron de Egipto. Vieron su poder, vieron su grandeza, lo que conocemos como las 10 plagas. Y aún así no creyeron. ¿Cuál fue la consecuencia? Dios los destruyó. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Está hablando aquí de un pasaje que se ha utilizado también para extender falsas doctrinas, pero nos dice aquí algo interesante. A los ángeles que no guardaron su dignidad, es decir, ángeles que habían estado ya en la presencia de Dios, que vieron el proceso de la creación, que no se quedaron en el lugar que Dios les había dado. ¿Qué es lo que sucede con esta desobediencia? Dios los pone en oscuridad, en prisiones eternas, que están en espera del juicio del gran día. Judas 1:7 dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Desde antes, es decir, Dios ya había determinado lo que debe suceder a los falsos maestros: destrucción, prisiones eternas de oscuridad, castigo de fuego eterno, que es lo que vemos en el ejemplo de Sodoma y Gomorra. No buscaron a Dios, no obedecieron a Dios, y entonces Dios los castiga con fuego eterno. Son destruidas las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hoy en día hay quienes en descubrimientos arqueológicos dicen que han encontrado el lugar en donde estaban Sodoma, Gomorra y las ciudades que les rodeaban, que por cierto no eran solamente Sodoma y Gomorra. La Escritura nos habla de 5 ciudades en esa zona. No es una idea nueva en las Escrituras. Desde el Antiguo Testamento se establece lo que debe ocurrir a los falsos profetas, a los falsos maestros, por lo que puedo decir con toda confianza y seguridad que Dios sigue siendo el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Qué les espera a los falsos maestros, a los falsos profetas? Destrucción, prisiones eternas de oscuridad, castigo de fuego eterno. Curiosamente, algunas de estas cosas que describe Judas, decía yo anteriormente, como falsas enseñanzas, hoy en día también están siendo populares. No confíes en todo lo que te enseña la Biblia, dicen. No es un libro especial,
Es un libro más, dicen. Hay otros libros que nos ayudan a entender la Biblia y cosas como esas. Hay quienes dicen tener nueva revelación de parte de Dios, un mayor entendimiento de la Escritura. Hay otros libros. También se nos dice y podemos encontrar estas enseñanzas populares. Eres dueño de tu vida y de tu cuerpo. Nadie debe decirte cómo vivir. Estamos viviendo bajo la gracia de Dios. No importa, tú puedes vivir como quieras. Estás bajo la gracia de Dios. Puedo decir que en los 3 ejemplos hay conocimiento de Dios. Y me refiero a los ejemplos de los que habla Judas. Pero no hay obediencia a Dios. Igual los falsos maestros que usted y yo nos podemos encontrar hoy en día. Hay conocimiento de Dios, pero no hay obediencia a Dios. ¿Qué vamos a hacer usted y yo? ¿Qué vamos a hacer con estos falsos maestros que pueden llegar a nuestra iglesia, a nuestra congregación, a nuestros estudios bíblicos? Ahora podemos entender la urgencia de Judas de luchar ardientemente. Las consecuencias son eternas: separación eterna de Dios, castigo de fuego eterno y de prisiones eternas de oscuridad. Es algo terrible y difícil de imaginar. En Jesús tenemos salvación y vida eterna. La decisión es tuya y mía. Estudiaremos con más detalle cada ejemplo, esperando poder servirles en el próximo estudio. Pero por hoy debemos recordar algo. El que murió en la cruz por mis pecados es Jesús. El que me ofrece vida eterna a través del sacrificio de Jesús es Dios el Padre. El que está junto a mí día a día y camina conmigo cuando soy hijo de Dios es el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, la decisión es tuya y es mía. Nos vemos en el próximo video. No olviden compartir y suscribirse. Dios les bendiga. Nos vemos pronto. Su amigo Saulo Sepúlveda aquí en Conexión Celestial.